El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el 6º domingo del tiempo ordinario, el ciclo B, y estamos conociendo al Señor Jesús a través del evangelista San Marcos. Y por primera vez, el Señor Jesús realiza el milagro de sanación públicamente de un leproso. Por primera vez. El milagro de la sanación de Pedro, de la suegra de Pedro, fue privado. Hubo 2 o 3 testigos que eran los discípulos. Hoy abiertamente manifiesta ese poder sanador y transformador del corazón divino de Jesús. Sensibilizarnos siempre ante la realidad de nuestros hermanos enfermos. ¿Dónde demostramos que tenemos entrañas? ¿Dónde demostramos que nos parecemos a Dios? ¿Dónde demostramos que tenemos corazón? Cuando nos compadecemos del que sufre. El que no tiene compasión por su hermano no es de Dios. No tiene a Dios. Porque la esencia del corazón de Dios es la sensibilidad de su corazón, de sentir el dolor de su propio hermano. Y además, si Dios es compasivo con los enfermos, mi actitud debe de ser siempre imitarlo a Él. Así que no es una simple obra de misericordia el visitar a un enfermo, sino un deseo de parecerme a Dios, ser compasivo con el que sufre. Y la experiencia de los enfermos es una experiencia desgarradora. Nadie como ellos llevan la carga del dolor. Nadie como ellos sabe lo que están sufriendo. Y nosotros muchas veces en nuestra impaciencia no sentimos el dolor de la enfermedad del enfermo. Nadie como ellos experimenta muchas veces la soledad. La soledad siempre, por lo regular, es un miembro de la familia quien se compadece a cuidar al enfermo.
siempre por lo regular es una persona, un amigo, un hermano, una hermana, con un corazón grande para llevar la carga del enfermo. Entonces también experimentan el desprecio, también experimentan el rechazo y viven aislados. Viven en ese rincón de su dolor sin que nadie se acerque a ellos. Por eso, queridos hermanos, cuando Jesús manifiesta la realidad de la compasión, dice en el Evangelio de San Mateo, cuando nos anuncia el juicio final a todos, dice: solamente les voy a decir, vengan benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me fueron a ver. Entonces, acudir a un enfermo es un mandato de Dios. No es simplemente una obra de misericordia en la que dejes después solo a tu hermano. Es acompañarlo siempre, como la parábola del buen samaritano. Hagan ustedes lo mismo. Es decir, cuiden siempre al enfermo. Es un mandato divino, es un imperativo divino. No es simplemente una asistencia existencial, no es simplemente un altruismo, no es simplemente un gesto filantrópico, es un acto que se lleva en el corazón, en la sangre, en las venas de aquel que sigue a Dios. Todo lo que hagan a uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así pues, queridos hermanos, no hay caridad sin acompañarlo del gesto de la justicia. Y no hay justicia si no va incluida la caridad. Porque una justicia sin caridad se llama venganza. Y una caridad sin justicia se llama complicidad. Tenemos que aprender, queridos hermanos, a involucrarnos en la vida de aquellos que viven inmersos en el abismo del sufrimiento y del dolor. Por eso, queridos hermanos, la autoridad de Jesús se manifiesta en la curación del enfermo. De modo que la actividad sanadora de Jesús debe considerarse como expresión típica de la actividad del Señor, pues dicha actividad contribuye esencialmente a la formación de la imagen de Jesús, el médico divino, el terapeuta, el que con su poder curativo, con solo tocar la orla de su manto, quedan curados. Con solo tocar con su mano al enfermo, queda curado. Con sus remedios curativos, el enfermo queda curado. Como es la saliva, como es el lodo cuando cura al ciego. Por eso, Jesús en este evangelio que hemos escuchado de San Marcos, dice, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Lo interrumpe a Jesús. Jesús está predicando el reino de Dios. Y es como decirle, dame un espacio para mí. Discúlpame si soy irreverente de interrumpirte en anunciar la palabra divina, tu palabra divina. Discúlpame. Hey, si tú quieres, dame un espacio para mí. Si tú quieres, ponme un segundo de atención. Mira cómo estoy. Mira cómo me siento. Si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres. Queridos hermanos, nadie es irreverente cuando invoca el auxilio de Dios. Nadie es irreverente cuando no soporta el dolor de una enfermedad y le suplica a Dios que lo sane. Nadie es irreverente, porque para eso ha venido Jesús. Nadie es irreverente. ¿Cuántas veces Jesús
interrumpió su programa en la jornada del día, rompió con sus planes en la jornada del día, cuando alguien le gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Jesús interrumpía su camino porque no puede soportar ver el dolor intenso de alguien que se está debatiendo entre la vida y la muerte. El leproso, queridos hermanos, sintió en su corazón que Jesús tiene poder para sanarlo totalmente. Y Jesús extiende la mano, lo toca, el cuerpo llagado de la persona que lo invoca manifiesta la voluntad de Dios de sanar a su criatura caída, dándole la vida en abundancia. De este modo, Cristo es la mano de Dios tendida a la humanidad para que pueda salir de las arenas movedizas de la enfermedad y de la muerte, apoyándose en la roca firme del amor divino. Si tú quieres, puedes curarme. Dice San Agustín, al igual que el leproso del Evangelio, suplica al buen Dios: Señor, ten compasión de mí. ¡Ay de mí! Mira aquí mis llagas, no las escondo. Tú eres médico, yo enfermo. Tú eres misericordioso, yo miserable. Una súplica desde el suelo arrodillado alcanza para arrancarle al cielo el gesto compasivo que luego se traduce en necesidad resuelta. Si quieres, débilmente musita el miserable. El cielo con confianza responde: sí quiero. El sí del miserable es arropado y abrazado con el sí firme de la divina misericordia. Aprendamos a acercarnos con confianza, con libertad interior, ante esa experiencia dolorosa, ante esa agonía en el que percibimos que se nos viene la muerte. Tenemos que gritar con confianza, tenemos que suplicar con esperanza, tenemos que interrumpir la agenda de Dios. ¿Cuántas veces Jesús, dice el texto, aquella mujer pecadora estaba escribiendo en el suelo y aquella mujer se acerca implorando la misericordia de Dios, implorando el perdón de Dios, implorando la curación de Dios? Y ahí está Jesús. Y esa mujer, Jesús le dice: ¿quién te acusa? Nadie, Señor. Vete en paz, yo tampoco te acuso. Y supuestamente estaba Jesús ocupado escribiendo en la tierra. Hay que interrumpir la agenda de Dios. Hay que interrumpir, porque para eso ha venido, para liberarnos de todo mal, sanarnos de toda enfermedad. Y qué horrible es la experiencia de un leproso, como lo escuchamos en el Levítico. Jesús lo sana con su propio poder. No necesitó de los procedimientos viejotestamentarios, pero sobre todo lo reintegra a la vida social. Jesús desea que nadie sea despreciado de la sociedad. El leproso era una persona repudiada por ser impuro. La despiadada ley judía de Levítico eliminaba de la religión al impuro leproso y aún más de la vida social. El sacerdote, al declararlo como tal, se le daban las siguientes indicaciones: el leproso tiene que usar ropa descosida, sus harapos era señal de extrema pobreza, el leproso debe llevar cabeza descubierta para que las llagas de su rostro le dijeran a todos: no te acerques.
El leproso tiene que tener la boca cubierta, porque con la boca cubierta decía que su boca, su saliva, el aliento contagiaba a los cercanos. El leproso irá gritando constantemente: soy impuro, para que quien lo oiga le saque la vuelta. Era un muerto en vida el leproso. Y aún más lo remata la ley judaica diciendo: el leproso vivirá solo fuera del campamento. Ay, hermanos, qué dolor, qué dolor. Alguien en la vida, y que sucede en estos siglos, algo tan descuidado en la vida humana, es la compasión por los enfermos. Es horrible que la cultura tan insensible, tan sin entraña de este siglo, no nos demos un espacio, no nos demos un minuto para dar el beber, para dar la medicina al enfermo, o al menos un gesto de compañía para que no se sienta solo como el leproso. Qué dolor tan grande contemplar a gente enferma que ni siquiera tiene una pastilla que calme su dolor por su vil pobreza, por su vil discriminación. Qué dolor en este mundo, a tal grado, tan inhumano, tan sin corazón, que vemos a tanta gente sufrir, a tanta gente llorar, a tanta gente sola en el lecho de nuestra propia familia, y no somos capaces como Jesús abrazarlo. Dice, lo tocó, lo abrazó, se compadeció de él, se quedó con él, a tal grado que el enfermo, al sentirse amado, dice que corrió a proclamar el amor y la misericordia que Jesús había tenido con él. El que se acerca a un enfermo tiene poder para curar. El que se acerca a un enfermo tiene poder para levantarle la vida a aquel que sucumbe entre la muerte y la vida. Tenemos poder de amor, tenemos poder de gracia, de reconstruir la vida de aquellos que están en el lecho de su propio dolor, de su propia enfermedad. ¿Qué le pasa al hombre de este siglo? Como si Jesús no nos hubiera sanado también a nosotros, como si nosotros no hubiésemos pasado una experiencia de enfermedad, como si nosotros no hubiésemos sido curados por el médico divino con su propia sangre y con su divino corazón. ¿Qué nos pasa en este siglo? ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué esa apatía ante el dolor humano? Como si no fuéramos de barro, como si nunca nos vamos a enfermar, como si nunca vamos a caer, como si no fuéramos humanos. Es el desafío más grande de este siglo, el descuido y la poca atención por preocuparnos por aquellos que sufren. El mundo tiene una deuda muy fuerte pendiente ante enfermedades que nos han rebasado la condición humana. Hay un retraso en el interés de los científicos, de aquellos que se dedican a conservar la vida, de aquellos que se dedican a prolongar la vida del ser humano, descubriendo nuevas formas, nuevas medicinas para darle una vida digna. Hay un retraso en ese sector de atender y de preocuparnos por abatir y combatir las enfermedades de este siglo, muchas de ellas que aún no se ha podido encontrar el remedio para la sanación. Es un campo descuidado de parte de la cultura humana, el buscar la manera de prolongar la vida de aquellos que sus enfermedades crónicas no soportan tanto dolor, como es el cáncer, como es el SIDA, como es la diabetes, etc. Hermanos, la mejor manera de ir experimentando el remedio a tantas enfermedades incurables es hacer sentir la presencia del médico divino a los enfermos.
Señor, si quieres. Quiero. Él es el que tiene el remedio para curar las heridas y las llagas de nuestros hermanos que sufren. Por último, queridos hermanos, pidámosles al Señor Jesús que nos dé la gracia de no cansarnos, de dar testimonio de su corazón, de su persona. Cuántas veces tú y yo hemos sido liberados de todo mal. Quien no da testimonio de Jesús, quien no da testimonio como el leproso del gozo y la alegría de haber sido sanados, nuestros discursos no llegan al corazón de nadie. Si nuestros discursos no brotan de la experiencia de haber sido sanados por Dios, no convencen. Por eso, queridos hermanos, irradiemos el gozo y la alegría de que hemos sido sanados por Dios. Una persona que no sabe agradecer es una persona que desperdicia la gracia de Dios. Hoy pues le pedimos a nuestra Madre del Cielo y al Señor San José que nos conceda la gracia de que custodien nuestras vidas, que intercedan al médico divino para que nos libere y nos sane de todo mal y de toda enfermedad. Así sea. De pie. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor.